Hola, ¿qué tal, Femi Lovers? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo. Es la número 236 de este 28 de enero del 2026. Ya casi se acabó enero. Y bueno, como sabes, esta ya es la tercera temporada de Feminismos en corto, sin tanto rollo, que significa que te traigo nuevas secciones, nuevas reflexiones acerca pues de todos estos temas que siguen siendo muy relevantes cada vez más, no están de moda, se viene hablando de feminismo, de igualdad desde hace muchísimos años y bueno, pues eso es uno de los temas que abordamos aquí en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Yo soy Aide Serrano y siempre me da muchísimo gusto estar aquí y estrenar este programa, primero a través de la señal de Maya FM en el 103.5 que estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo. También transmitimos este programa a través de la señal de CIPSE TVQ, así como del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Aide Serrano, también a mis redes sociales. Ahí encuentras todos los programas de feminismos en corto, sin tanto rollo y otros contenidos también de actualidad que tienen que ver con pues las protagonistas, con estas mujeres que están construyendo una sociedad más igualitaria, por supuesto, con su trabajo. Muchas de ellas hablando de qué son los estereotipos, los roles, por supuesto, todo esto en corto y sin tanto rollo. También me da mucho gusto saludar a quienes nos escuchan en la radio todos los sábados a las 2 de la tarde por Riviera FM en el 98.1. Sábados igualmente 10 de la mañana por Caribe FM en el 101.9. Sábados a las 10 de la mañana por Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM. Los domingos a las 11 de la mañana por Chetumal en el 860 de AM e igualmente la capital de Quintana Roo, Chetumal FM en el 100.9, igual los domingos a las 11 de la mañana. Aquí te sigo hablando y por supuesto creando y compartiendo contenidos que inviten a cuestionar, reflexionar y pensar críticamente. También aquí te comparto estos contenidos sobre machismo, perspectiva de género, así como temas de la agenda pública con el objetivo de aportar claridad, contexto y herramientas para entender nuestra realidad. Y todo esto luego con una convicción clara, contribuir a la construcción de una comunidad más justa, más igualitaria y sobre todo más pacífica, donde la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes y mujeres deje de estar normalizada. Por eso en la entrevista estelar visibilizamos a las mujeres y hoy te traigo una conversación con la escritora Michelle Ortiz. Ella es originaria de Chetumal, Quintana Roo, y recientemente publicó su primera novela titulada Lo inevitable de nosotros. También en la sección de noticias feministas te comparto que las investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Quintana Roo, también conocida como la UCRO, presentaron de manera formal el Atlas de Violencia de Género del Estado de Quintana Roo del año 2019 al 2024 y entregaron este proyecto impreso a la Secretaría de las Mujeres del Estado, a su titular, en calidad, esta entidad de usuaria final de este proyecto. El propósito es que este instrumento sea incorporado como un insumo técnico para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y en la sección Mito versus Realidad, traigo este tema que sigue siendo súper polémico, que es el lenguaje incluyente. ¿Es una exageración? Bueno, cada vez que alguien propone decir las y los estudiantes o usar un término neutro como el personal o evitar el clásico los mexicanos como si allí cupiéramos todas las personas, aparece el coro. Ya no se puede decir nada. Eso no cambia la realidad. Pero sí, el lenguaje por sí solo no cambia la realidad, pero aquí va lo que incomoda. El lenguaje no es inocente. Bueno, de esto y más te hablaré hoy en Feminismos en corto, sin tanto rollo. Comenzamos. Las noticias feministas, esta que es una muy buena noticia, las investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo presentaron de manera formal el Atlas de Violencia de Género del Estado de Quintana Roo
del año 2019 al 2024 y entregaron este proyecto impreso a la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Quintana Roo para que sea la usuaria final, es decir, toda esta secretaría, usuaria final de este proyecto. El propósito central de este Atlas de Violencia de Género del Estado de Quintana Roo es que sea un instrumento que se incorpore como un insumo técnico para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. El Atlas de Violencia de Género de este estado representa mucho más que un producto académico, es una herramienta estratégica al servicio de la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres, destacó la rectora de la UCRO, la doctora Natalia Fiorentini Cañedo, ante las personas reunidas en la Secretaría de las Mujeres. Y también destacó que el valor de ese proyecto radica en la capacidad de transformar información compleja en conocimiento útil para la toma de decisiones públicas, permitiendo así identificar patrones, territorios de riesgo y procesos de escalamiento de la violencia con un rigor técnico y también con perspectiva de género. Agradeció la rectora Natalia Fiorentini a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Quintana Roo por la confianza para desarrollar este proyecto y por la coordinación interinstitucional que hizo posible articular investigación académica y política pública cuyos resultados tienen un impacto real. Bueno, por su parte, la titular de la Secretaría de las Mujeres, la licenciada Esther Burgos Jiménez, reconoció el trabajo científico de las investigadoras y destacó la posibilidad de ampliar la cooperación en proyectos que arrojan datos que se pueden traducir en la elaboración de líneas de trabajo del sector público con más y mejores resultados. Por su parte, la responsable técnica del proyecto, la doctora María Luisa Hernández Aguilar, dijo que el Atlas adopta un enfoque de cartografía feminista y también análisis geoespacial con perspectiva de género y también con perspectiva de derechos humanos. El análisis se realizó de manera estatal, municipal y local mediante procesos de depuración, estandarización y georreferenciación de datos, así como técnicas de concentración espacial y autocorrelación para la identificación de zonas. El Atlas de Género del Estado de Quintana Roo, Evaluación y Diagnóstico Geoespacial de la Violencia, este es el nombre completo, es un proyecto que fue financiado por el programa Mujeres en la Ciencia, también liderado por la doctora María Luisa Hernández Aguilar de la Universidad de Quintana Roo, junto con el equipo de mujeres investigadoras, entre ellas la doctora Bonnie Lucía Campos Cámara, la doctora Norma Angélica Oropesa García, la doctora Lucinda Arroyo Arcos, la doctora Margarita de Abril Navarro Favela, la MC Silvia Barbosa Polanco, la doctora Alicia Cusa Sorolla, la maestra Dalia Siboney Romero Lara, la ingeniera María Inés Sima Ruiz, la maestra Dalia Romero Lara y la BR Cassandra Rosado Lagos. Bueno, esta reunión donde se dio a conocer esta entrega de este documento tan importante al gobierno estatal, se estableció el acuerdo de trabajar en la programación de una segunda fase orientada a la construcción de la versión digital del Atlas que permita su actualización continua, su consulta pública y un uso operativo para la toma de decisiones que fortalezcan esta articulación tan importante entre la investigación académica, la política pública y las acciones de prevención de la violencia de género del Estado. Cabe señalar que el Atlas se construyó a partir de la integración de información de las fuentes oficiales federales, pero también de las estatales, como el Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia, el 911, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, mediante sus instrumentos de medición. Y bueno, se analizaron 120,000, casi 121,000 registros provenientes de distintas dependencias estatales, de los cuales, bueno, esta gran cantidad fueron capturados y validados entre, como ya les dije, del 2019 al 2024. Pues enhorabuena que ya se tiene este instrumento que ojalá realmente
ayude a erradicar la violencia en contra de las mujeres, que sea un instrumento científico, es un instrumento científico, pero que en realidad sí lo utilicen los gobiernos municipales y también el estatal en Quintana Roo para que efectivamente disminuya la violencia. Estamos en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos. La sección mito versus realidad. Te traigo esta reflexión acerca del lenguaje incluyente. Y bueno, cada vez que alguien propone decir las y los estudiantes o usar un término neutro como el personal o evitar el clásico solamente los mexicanos, pues siempre alguien sale con el comentario, ya no se puede decir nada. O eso no cambia la realidad, pero sí, el lenguaje por sí solo no cambia la realidad. Sin embargo, el lenguaje no es inocente, porque el lenguaje también forma parte de esta creación de desigualdad y que refuerza o desactiva la búsqueda de la igualdad, que es lo que estamos persiguiendo las feministas. Y eso en política, en las escuelas, en los medios, en justicia, sí importa. La propia ONU lo subraya. Usar el lenguaje inclusivo es una estrategia para evitar sesgos y visibilizar a las mujeres en la comunicación en todos sus tipos y situaciones. Sus guías, las de la ONU, recomiendan opciones simples. Por ejemplo, evitar el masculino genérico cuando produce ambigüedad. Es decir, preferir colectivos como la ciudadanía en lugar de decir los ciudadanos. O reformular oraciones para no borrar a las mujeres. La UNESCO lleva décadas en lo mismo. El lenguaje puede ser sexista y conviene adoptar formas no sexistas para no perpetuar estereotipos. Ahora vayamos a los datos duros. Siempre hay aquellos que exigen estadísticas o análisis científicos. Bueno, en investigación psicolingüística y social hay evidencia consistente de que el masculino genérico activa imágenes mentales masculinas con más frecuencia que femeninas. En otras palabras, cuando decimos los ingenieros, el cerebro suele imaginar hombres. Un estudio reciente sobre el lenguaje inclusivo y representación cognitiva encontró que el uso de formas de lenguaje neutral e inclusivo incrementó la representación de mujeres en ocupaciones típicamente masculinas y aumentó la autoeficacia ocupacional de niñas para esas ocupaciones. En el terreno laboral, donde el lenguaje se convierte también en oportunidades reales, hay hallazgos igual de reveladores. Un estudio con datos de anuncios de empleo observó correlaciones entre ciertas formas de lenguaje sensible al género con títulos de vacantes y una mayor proporción de vistas por usuarias mujeres con efectos que varían según el tipo de formulación. ¿Qué significa? Bueno, esto en español, que como nombras una vacante de empleo puede influir en quién se sienta invitada a postularse, y si una mujer no se postula, pues no asciende, no compite, es decir, no llega. Entonces, el lenguaje incluyente no es un capricho, es una herramienta, pues sí, imperfecta, también discutible y que se puede ajustar para mover el sesgo que ya existe. Y aquí entra otro argumento clásico. Pero la Real Academia Española dice que el masculino es inclusivo. Bueno, la RAE, como se le conoce, en su informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución española sostiene que expresiones como los españoles o los ciudadanos pueden tener valor inclusivo en ese texto y advierte contra duplicaciones sistemáticas que vuelvan el lenguaje pesado. Y está bien, sirve para entender una postura lingüística que, por cierto, es conservadora y que prioriza la economía del lenguaje y la tradición. Pero ojo, que una institución normativa defienda el masculino genérico en un texto jurídico no elimina el hecho social de que el masculino en la vida cotidiana muchas veces no se interpreta como neutro. El punto es no ganarle a la gramática en una pelea de ego. El punto es más sencillo y más político. Si tu audiencia no se siente nombrada, tu mensaje pierde representatividad. Y aquí la discusión se vuelve feminista en serio, porque no estamos peleando por una letra, estamos discutiendo quién cuenta. Simone de Beauvoir lo dijo de manera muy certera:
no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y esa frase explica por qué el lenguaje importa, porque lo que nombramos y cómo lo nombramos participa en ese llegar a ser. Audre Lorde lo remató con precisión quirúrgica. Ella dijo: las herramientas del amo nunca desmantelarán la casa del amo. El lenguaje no tumba solo al patriarcado, pero tampoco ignorarlo lo debilita. Y Bell Hooks insistió en algo que conviene recordar: el lenguaje es también un lugar de lucha. Estas tres ideas en una sola dirección. Lo simbólico no es adorno, porque es un campo político y también es un campo de disputa. Ahora bien, el lenguaje incluyente también puede hacerse mal. Cuando se vuelve regaño, humillación o policía moral, genera rechazo y pierde su potencia pedagógica. La realidad es esta: el lenguaje incluyente no es la revolución, pero sí es una palanca. Y en un país donde la desigualdad tiene sexo, donde la violencia también, y donde a las mujeres se nos exige probar hasta el derecho a existir en el espacio público, nombrar importa. Importa para la escuela, para el trabajo, para la justicia, para la política. Importa porque lo que no se nombra se vuelve más fácil de ignorar. Así que no es una exageración. Se trata de coherencia. Si decimos que queremos igualdad, que queremos democracia, que queremos derechos, lo mínimo es preguntarnos si nuestro lenguaje representa o borra. Porque a veces el primer acto de justicia es tan simple y tan incómodo como esto: decir que existimos. ¿Tú qué opinas? Es importante conocer tus comentarios. Los puedes dejar aquí en mis redes sociales de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Continuamos, vamos a esta pausa y regresamos. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la escritora Michelle Ortiz Cuéllar. ¿Cómo estás, Michelle? Aide, hola, pues ahora sí que hola a todas las personitas que nos están escuchando. Yo estoy muy contenta de que me hayas invitado a este espacio que desde el año pasado que coincidimos en la Feria del Libro de Playa del Carmen, me quedé con mucha curiosidad acerca de la labor que se hace para hablar del trabajo que hacen las mujeres en el sureste, ¿no? Entonces el hecho de que ya esté aquí como escritora me llena de mucha emoción. Sé que va a ser una plática muy linda. Me encanta, pues justo eso, en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, uno de los objetivos es visibilizar el trabajo de las mujeres, no solamente de la península, sino también del país, de otras latitudes. He entrevistado también aquí a mujeres que viven en Colombia, en Chile, en España. Gracias a la tecnología, he tenido en París, también estuvo aquí Greta Guzmán hace poco, ella radicó en París. Entonces, conocerles a ustedes y que la gente que nos sigue en las redes, que nos ve en la televisión, también nos escucha en la radio, pues es bien importante que sepan todo el trabajo que están haciendo las mujeres, porque así construimos también la historia de las mujeres. Bueno, pues Michelle, además de ser comunicóloga, ella es egresada de la licenciatura de Comunicación y Producción de Medios de la Universidad de las Américas en Puebla. Está aquí para platicarnos de su primera novela. Seguramente ustedes han escuchado de Michelle porque ella es influencer, digamos, y ella es muy conocida por su página Morra que Lee, que este es un perfil en el que se dedica a compartir reseñas literarias y aspectos de la vida personal. Justo nos conocimos en la Feria Internacional del Libro de Playa del Carmen del año pasado. Bueno, hablemos de Michelle y su primera novela titulada Lo inevitable de nosotros. Cuéntame cómo saltaste, digamos, de la comunicación, que fundamentalmente nos dedicamos a contar las historias de otras personas, para contar una historia que naciera de ti, es decir, ser de espectadora a protagonista. ¿Cómo sucedió esto? Yo creo que las historias siempre han estado ahí para mí acechando, como la escritura para mí ha acechado mi vida durante más tiempo del que yo pensaba, que ahorita recientemente voy regresando de Chetumal, donde está mi raíz, y yo hasta ahorita en mi adultez yo decía, es que no, yo realmente nunca, la escritura llegó a mí
como sorpresa y como necesidad de alguna forma en poder encontrar respuestas a muchas preguntas que tenía en ese momento sobre experiencias que pasé, esta edad rara que es la mitad de los 20, donde ya transitaste este gran duelo del primer amor, tal vez estás intentando buscar el propósito de tu vida, ya saliste de la universidad y ahora es ¿qué sigue, no? Entonces, a mí la escritura llegó como una necesidad para poder expiar todo aquello que a mí me dolía, pero que ahora entiendo que ha estado ahí como un pulso que yo ignoraba por completo. O sea, encontré en las gavetas de los muebles que tengo desde la adolescencia fichas de personaje de historias que nunca escribí. O sea, como que siempre ahí había como una curiosidad por crear personajes, por hacerlos interesantes, pero por mucho miedo no lo hacía, como tenía esta inseguridad de qué tengo yo que aportar, qué tengo que contar que no se haya dicho ya, ¿no? Se me quitó bastante ese miedo conforme empecé a estudiar la carrera universitaria, que si bien la comunicación que yo estudié, la mitad es medios tradicionales y la otra mitad es cine. Entonces, el cine también fue como una antesala, o más bien fue compañía al todo este amor literario que tengo hacia los libros, ¿no? Hacia esta magia que existe en poder encontrarte en otras historias. Entonces, como que fue una mezcla de varias cosas que me han hecho saber que la escritura siempre ha estado como de alguna forma esperándome a que yo tuviera el valor de reconocerla y empezar a elaborarla. Qué hermosa historia, qué hermoso comienzo, y estoy segura que muchos se están identificando con tu historia. En particular, este no convencimiento, esta inseguridad, también le dirían el síndrome del impostor, Sí. de saber que están allí estas señales, están allí estas semillas, pero no saberse suficiente para emprender ese camino y llevarlo a un excelente término, un primer término que en este caso es tu primera novela. Cuéntanos cómo lograste vencer esas inseguridades, cómo te sobrepusiste a este también llamado síndrome del impostor. Para mí, hasta la fecha, aunque sigo escribiendo, que ya en cuanto a textos ya de largo aliento, como otras novelas, cuentos, me estoy empezando a dar cuenta que crear se siente como ir a oscuras, tantear paredes e ir perdiendo focos poco a poco. Conforme vas encontrando un poco más de estructura, conforme vas planeándolo, tus textos, los que sea que quieras escribir. Entonces, a mí lo que me hizo, pues realmente siento que el síndrome nunca se va, pero aprendes a vivir con él y encontrar herramientas que te sean eficientes para poder contrarrestarlo. A mí lo que me ayuda mucho es tener esta fe ciega en que si la historia me eligió a mí para contarla, es porque en este momento soy la persona que tiene tal vez el medio, tengo los sentimientos, tengo el acercamiento con ese tema, tiendo a tener un pensamiento muy mágico a la hora de la escritura, pero también como cualquier acción, como cualquier disciplina artística que es la escritura, también tiene este rigor, ¿no? Esta disciplina de decir, me tengo que sentar a escribir esta hora, invertirle tiempo, ¿sabes? Entonces, ha sido recordarme muchas veces que lo hago porque me encanta el poder sentirme conectada con el todo, que son de estos deseos y emociones universales que encontramos al escribir novelas, cuentos, ensayos, y también lo hago porque me divierte, porque me encanta el poder haber encontrado algo donde me encuentro como si fuese un espejo. Me encanta, hay que divertirse, lanzarse también a este vacío que implica pues lo desconocido, como bien dices, esta habitación, sin saber que me encanta lo de la fe ciega. Creo que sí, esa es una herramienta poderosísima, esta fe ciega que nos debemos a nosotras, nos debemos como mujeres, como seres humanas, humanos, humanes. Y si no creemos en nosotras mismas, ¿quién entonces, no? Me encanta que compartas esto. Hablemos un poco de tu novela. No la he leído, no me la has mandado, pero espero que me la mandes pronto. Sí. Sin embargo, entiendo que el amor es el tema central. Sí.
por qué el amor? Hay millones de temas. Sí, el amor, bueno, es una recurrencia, pero dime por qué elegiste, entiendo que el amor como el tema central de tu primera novela. Para mí el amor, conforme ha avanzado, ahora sí, conforme he caminado más en la vida, se ha transformado en algo que lo atribuyo, más bien lo solía atribuir al amor romántico nada más, pero he descubierto conforme he tenido experiencias, conforme he tenido otros vínculos entre mis amigos, vínculos amorosos, ¿por qué no? Vínculos con mi familia, que el amor es la fuerza que mueve al mundo y eso que nos va a salvar. Entonces, a mí en este momento en el que me doy cuenta de esto, hay muchas cosas que deseo platicar del amor. En lo inevitable de nosotros me di cuenta de dos cosas, y es que el amor y el desamor son las dos cosas que nunca fallan en poder hacernos sentir como involucrados en la historia. Y desamor se puede ver de diferentes formas. Un duelo por la pérdida de un familiar, el duelo de la pérdida de un sueño, de otra persona en un sentido romántico. Entonces, actualmente creo que estamos pasando por una época en la que a mi generación estamos pasando por una crisis en la que ya nadie quiere un compromiso, ya nadie quiere la responsabilidad y la elección, la responsabilidad de haber elegido compartir tu vida con alguien. Entonces, a raíz de esto, yo me cuestioné qué pasa con todas esas personas que aparentemente tienen todo para ser felices juntos, crecer de todos los ámbitos posibles, desde un lugar consciente, de decir, no estoy enamorada de ti, porque es como todo esta carga que trae el amor romántico, sino elijo estar contigo con todo y tus defectos y lo bueno que aportas porque me sumas. Entonces, a partir de esto, yo dije, creo que en mi novela me gustaría poder platicar un poco acerca de estas historias de amor truncas, que es un dolor que atraviesa a tanto hombres como mujeres. Todas mis amigas tenemos ya una anécdota de estas. Creo que ya nadie se salva de este tipo de situaciones. Entonces, a mí empezó a cocinarse esta historia, pero como que todavía no encontraba algo que fuera a cargar con la historia más que dos personas como que se conocieron jóvenes, se reencontraron años después, y es redescubrir las personas que ahora son y si ahora están listas el uno para el otro. Entonces, a mí lo que me hizo poder avanzar y enamorarme ahora sí en mi proyecto fue descubrir que mi novela la iba a narrar en parte la casa familiar de mi protagonista. Entonces fue meterme de lleno a inspirarme de toda la tradición literaria de mujeres que escribieron realismo mágico, que tristemente fueron invisibilizadas por todo el boom latinoamericano, y fue regresar a esos trabajos y descubrir cómo a través del realismo mágico pueden hacerse figuras, metáforas y vínculos con aquello que no es perceptible, pero que es muy del folclore latinoamericano para explicar estas grandes emociones del ser humano. Entonces fue un trabajo muy bonito que disfruté, que en parte también, como mencioné, fue un trabajo de fe a ciegas, de decir, tengo esta historia, la amo lo suficiente para intentarlo, y la vida me ha presentado la oportunidad de poder evolucionarla junto con mi editora, mi agente literaria, que en conjunto me ayudaron a poder sacar esta novela lo mejor que pude. Genial. ¿En qué mujeres escritoras te inspiraste? Me encanta mencionar a Elena Garro, por supuesto. Elena Garro con La Semana de Colores, Los Recuerdos del Porvenir, un poco Rosario Castellanos, si bien ahí no incurre tanto en el realismo mágico, pero sí me gusta la forma en la que expresa estas dinámicas familiares, que eso sí es muy, muy de ella, como es la dinámica familiar mexicana. Me inspiré mucho también en Cárcoma de Laila Domínguez, que también tiene este tratamiento de las casas. Yo sé que la casa, como una figura literaria, muchas veces desde el horror se ve como esta presencia que es testigo de violencias, de desapariciones, de todo lo que puede contener un hogar, ¿no? En cambio, a mí me hizo cuestionarme esa novela en específico. ¿Qué pasaría si en vez de ser ¿qué pasaría si en vez de ser un testigo de horrores fuera testigo de historias buenas, ¿no? Siento que actualmente, evidentemente, hay mucha literatura que está evidenciando todo lo que se tiene que denunciar y poner en la mesa, conversaciones que son incómodas, pero que tristemente se tienen que hablar para poder explicar o visibilizar problemáticas en la sociedad mexicana, pero siento que también puede haber espacio para historias que con finales felices, ¿sabes? Actualmente vivimos en un mundo donde todo parece irse a la borda, entonces para mí es muy especial el poder
el poder ofrecer, que también hay otro tipo de historias que valen la pena vivir y que valen la pena leer. Sin duda, sin duda. Sí, es demasiada la realidad. Sí. Es necesaria la ficción con esperanza, particularmente cuando se trata del amor. Sí. Y los finales felices o la esperanza de que un amor trunco del pasado pues se pueda retomar en el presente o en un futuro. Además, sí hay historias que ocurren así. Yo conozco claro, áreas de parejas que fueron compañeros de la infancia, de la escuela, de la primaria, no sé, la secundaria, y después de ya muchos años se reencuentran y claro, ya divorciados, divorciadas, hijes, y entonces deciden que pues se pueden dar una segunda oportunidad y ha funcionado esta realidad. Pues este tema del amor, la esperanza, los desamores es un tema pues sigue vigente, por supuesto, porque es inherente a nuestra vivencia como personas. Ahora, me llama mucho la atención lo que dijiste acerca de qué está ocurriendo con tu generación, que es la generación Z, Gen Z. Ajá. ¿Qué ocurre con la generación de Z y el amor? ¿Tu vivencia se está reflejando en tu primera novela o o no corresponde? ¿Hay algunas partes autobiográficas? Para las personas que ya lo leyeron, va a ser sorpresa y no es spoiler. En los agradecimientos viene que en esta novela sí trata un poco mi propio corazón roto, este primer desencanto que encuentro en mi propia historia de amor. Y creo que más que del yo, proviene del colectivo. Como te estaba mencionando, creo que actualmente lo veo en redes sociales, lo veo en las historias que me cuentan mis amigas de sus propios corazones rotos, que ahorita creo que hay mucho temor a ser vulnerable. Hay mucho temor a mostrarnos tal cual somos, a aceptarnos como somos por esta idea falsa de la inmediatez que nos ha traído la tecnología, ¿no? Que ahora es fácil reemplazar a las personas y que es fácil encontrar lo que tú quieres, porque claro, tenemos ya aplicaciones de citas que es como, literal, nos convierte en objetos de alguna forma, porque es como... literal estás decidiendo pasar de alguien sin la oportunidad de conocerle y platicar. Entonces, como que el habernos convertido de cierta forma en objetos de consumo, que ya estamos entrando a una idea un poco medio, pues no sé si capitalista, pero de algo que ya es una consecuencia directa del internet, ha hecho que mi generación, se vaya con la idea falsa de que las relaciones en general son fáciles y que puedes desechar a las personas como nada. Y 2, el miedo al compromiso, ese miedo a esto que puede durar. Y no estoy hablando de estas relaciones que obviamente a la primera que veas una red flag, a la primera, hermana, no lo dudes, vete. Pero estoy hablando de otros vínculos que tardan un poco más en cosecharse, que nacen como en mi novela, de la amistad, del diálogo del uno con el otro, de la observación, de la admiración, esos que valen la pena muchas veces por esta impaciencia que hay alrededor de nutrir esos vínculos, es que se quedan truncas las historias de amor. Importante esta característica que mencionas. Estoy conversando con Michelle Ortiz acerca de su primera novela que acaba de lanzar, que ya está circulando. Ahorita nos va a platicar de su editorial, Lo inevitable de nosotros. Michelle Ortiz aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Estoy conversando con Michelle Ortiz acerca de su primera novela, Lo inevitable de nosotros, pero también estamos hablando del amor, de las relaciones amorosas, románticas, no tan románticas, de cómo la generación Z, a la que ella pertenece, que es muy joven, está viviendo esta parte tan importante de nuestra vida, que es cómo relacionarse con las demás personas y establecer estos vínculos con responsabilidad afectiva, libres de violencia, si ya nos convertimos en objetos de consumo, si ya no le apostamos, ya no tenemos estos largos años de noviazgo y entonces vamos saltando de una relación a otra relación sin darnos esa oportunidad de conocer profundamente a la persona y también de hacer el esfuerzo, ¿no? Como que antes había una cultura amorosa del esfuerzo y ahora
pues no nos queremos esforzar y tal vez ni siquiera estar en una relación amorosa. Es que eso también hay una parte de libertad. Hay una Claro. libertad que antes no se tenía, una libertad en experimentar, en vivir nuestra experiencia corporal, vivir nuestra sexualidad de manera diferente. Claro. Estamos explorando también muchas maneras de relacionarnos, incluso con personas del mismo sexo, no quedarnos allí, no encasillarnos y después regresar a la heterosexualidad, tal vez el poliamor, ¿no? Hay muchas personas que incluso en matrimonios están experimentando parejas swinger, incluso ya hay aplicaciones para parejas swinger, para tener encuentros así. Es decir, estamos en una época también de experimentación y me parece bien interesante que Michelle nos plantee una historia también de amor desde su perspectiva y una historia esperanzadora. Ahora, para no contar más acerca de tu novela, me gustaría que platicaras también cómo ha sido tu experiencia de publicar, porque también ese mundo editorial se ha revolucionado. Hoy podemos no solamente leer libros en papel, también digitales y también escucharlos. Platícanos cómo te ha ido a ti. Pues la verdad es que desde el inicio tuve la fortuna de nuevo en la vida ponerme a las personas adecuadas en el momento adecuado para poder llevar a cabo este proyecto. Yo empecé a escribir la novela ni con la ilusión de publicarla, solo con eso sí, con la ambición de poder decir terminó una novela. El compromiso, que es decir, ya para eso, ya solito es un logro el poder terminar un proyecto creativo. Lo demás ya iba a resolver, digo, bueno, lo autopublico en Amazon. Entonces mi sorpresa fue que cuando yo empiezo este proceso de búsqueda para encontrarle una casita editorial a mi novela, es que mi agente literaria, para mí Penguin Random House fue como vamos a ver qué pasa. No estaba esperando nada y cuando me dan la noticia de que la editora quería hacerme una oferta, Amanda, que es es la persona que más ha entendido mis intenciones con la escritura, con lo que yo quiero comunicar a través de ella, y juntas fue un trabajo, pues obviamente no quiero decir que no fue divertido, porque sí lo fue, pero como cualquier cosa ya entendí por qué detrás de las disciplinas artísticas hay mucho trabajo y hay mucho compromiso cuando tienes que cumplir con tus fechas de entrega. La verdad es que de nuevo he tenido la fortuna de tener un equipazo que elevó la novela a un nivel al que yo no hubiera aspirado solita ni de broma. Me ha apapachado muy, muy, muy lindo la comunidad lectora. He podido vincular con lectoras mías, con mujeres mayores, incluso mujeres maduras que me dicen hacen falta este tipo de historias donde nos cuentan la cotidianidad mexicana, que esa fue otra de mis razones de escribir, que está bien, estamos acostumbrados a leer la novela romántica desde un lugar muy, muy extranjero, muy europeo, con esta visión, ¿no? Yo quería contar qué es lo que se siente dar un beso en un metro, qué se siente ir de la mano con alguien mientras caminas y escuchas el organillero, o sea, estas cosas que no encuentras en otros países. Entonces ha sido muy lindo poder vincular con mis lectoras a través de estas, pues, experiencias compartidas, que a lo mejor ella y yo nos perdimos en un metro y lo recordamos cuando yo hago que mi protagonista se sienta abrumada por la hora pico del metro, este tipo de cuestiones. Y en cuanto a la publicación, pues justo viene mucho con no esperar ver cómo de repente mi novela se encuentra en dispositivos móviles, y como te estaba platicando fuera de cámara, que esta semana pues ya el libro se encuentra en preventa para su formato de audiolibro, donde tuve el gusto de no narrar, eso lo hizo una actriz increíble que ya tuve la oportunidad de escuchar ciertos fragmentos y me encanta la interpretación que le dio al abanico de personajes que aparecen en la novela. Y también quisiera hablar un poco del regalo que fue para mí el poder expandir un poco más las motivaciones detrás de lo inevitable de nosotros, con la participación que tuve, donde platico un poco más de lo que he descubierto a lo largo de estos meses de promoción que he tenido con la novela, y qué especial regalo poder estar de esa forma en la novela. Qué maravilla. ¿Qué podrías decirle con toda esta experiencia a la Michelle de hace 5 años, con todo el aprendizaje, todo este camino recorrido, todas estas sorpresas? ¿Qué le dirías a esa Michelle que tal vez no soñaba con este momento? Que tenga paciencia. Hace
5 años yo seguía en la carrera, me preguntaba si realmente yo hacía videos por diversión, reseñaba libros, de repente me invitaban a eventos, entonces era como que realmente va a tener un sentido todo esto, y le diría sí. Sigue haciéndolo, sigue siendo tú misma y que alimente mucho el hambre de conocimiento que ya empezaba a tener desde ahí, como el quedarme corta con estas, que yo de nuevo, me parece que el territorio de las historias de amor, la novela romántica, todavía hay mucho trabajo para reivindicarlo porque lejos de ser como hoy un chico conoce a chica o chica conoce a chica o chico conoce a chico, como es la historia de cómo se enamoran. Actualmente hay muchas autoras maravillosas que están jugando la fórmula y están haciendo que el viaje sea de autodescubrirse a través del amor, que eso me parece igual muy poderoso. Entonces le diría que lea muchas cosas que sean distintas al romance que lee y que qué bueno que se atrevió a aprender a grabar blogs, porque eso es lo que nos ayudaría mucho en el futuro a poder compartir nuestro trabajo. Claro, no solo a compartirlo, sino también a comunicar. Todo tu aprendizaje, tu trabajo en tu blog, en tus redes, con tu proyecto de reseñista de libros, Morra que lee, ¿contribuyó en algo a tu labor como escritora? Me parece que me dio la oportunidad de platicar con otras escritoras. Cuando yo estaba empezando a tener esta serie de videos donde igual entrevistaba a otras autoras, ahí tuve la oportunidad de hacerles preguntas que obviamente eran mucho con el querer saber su postura acerca de mis propias inquietudes cuando yo empezaba a escribir, ¿no? Me dio la oportunidad de conocer un poco más cómo opera el mundo editorial, la industria editorial más bien acá en México, el poder conocer quiénes estaban detrás de mis libros favoritos y no la persona que los escribe, sino más atrás, quién los editaba, de qué manera lo hicieron. Entonces, sí, me dio el acercamiento de poder conocer personas increíbles que a su vez veían mi trabajo, veían estos videos donde yo comenzaba a mostrar mi propio proceso creativo y que lo hacía, y de hecho acabo de volver a ver los videos hace poco y sí digo muy en claro de que ok, esto lo hago porque sí lo quiero compartir, pero esto es para que yo me haga responsable de que ya estoy dejando evidencia en el internet, en mi huella digital, de que estoy escribiendo algo y ahora lo tengo que terminar. Esto es para mí. No es tanto para ustedes, es para mí. Entonces, que en el camino algo que empezó siendo mío, de repente llamó la atención y fue lo que me abrió puertas a que después mi manuscrito pudiera llegar a los escritorios de editoras que me interesaba que me leyeran. Entonces, sí, en las redes sociales, así como de repente pueden ser muy, muy cansadas, sí pueden ser llaves para puertas muy importantes. Qué interesante. Estoy conversando con Michelle Ortiz acerca de su primera novela, Lo inevitable de nosotros. Y acerca del amor, ¿piensas que vale la pena entonces darse una segunda oportunidad? Depende, ya trayéndolo a un contexto de la vida real, yo creo que vale la pena observar el por qué. De nuevo, mucho apelando a mi pensamiento un poco mágico que tengo, con el que rijo mucho de mi vida y mis decisiones. Vale la pena cuestionarme por qué vuelve a aparecer esta persona en mi vida, pero no lanzarme inmediatamente a pensar que, ay, es el destino. No, es cuestionarme desde mi propia experiencia, yo, sin sumar a la otra persona, qué me están intentando comunicar o ver si ya aprendí de volver a traerme a esta persona. Entonces tiene que ser algo muy específico, pero yo creo que más que si vale la pena la oportunidad, vale la pena la observación y el cuestionarnos qué nos hace sentir que aparezca esta persona y ver, qué nos hace a nosotras, ¿sabes? Desde el yo y no desde el como los dos, el conjunto. Claro. Michelle, ¿qué le dirías a quienes tengan la posibilidad de comprar tu libro para que se animen? ¿Qué es lo que se pueden encontrar? ¿Qué invitación les harías para leer tu primera novela, Lo inevitable de nosotros? Antes que nada les agradecería el mero hecho de sentir curiosidad por mi novela, que como mencionaba, actualmente la novela romántica está haciendo una evolución muy interesante de mostrarnos cómo el amor no se tiene por qué vivir solas. A lo largo de mi novela hay la relación que tiene con su familia, mi protagonista, es esta red de apoyo, y con su mejor amiga también. O sea, creo que las historias de amor ya se están quedando cortas en donde estaban, entonces ya hay un motivo de evolución para poder mostrarnos que el amor se puede vivir de diferentes formas y que no porque te hace falta algo como el romance
significa que no hay muchas cosas por amar en la vida. Entonces, las invitaría a leerlo. Está disponible en librerías de prestigio, en plataformas digitales y próximamente en audiolibro. Excelente. Solo ponemos tu nombre, Michelle Ortiz. Ortiz, lo inevitable de nosotros. Y allí va a aparecer entonces el libro de Michelle, su primera novela, orgullosamente chetumaleña, Quintana Roo. Sí. Me encanta que además estemos conociendo la labor creativa de las jóvenes de la entidad y que estén reflexionando, pensando y creando desde sus vivencias y también sus inquietudes, porque es importante que ustedes narren la realidad y la conozcamos desde su punto de vista, particularmente este tema tan relevante que es el amor. Pues estamos llegando al final de esta conversación con Michelle Ortiz. ¿Algo más que quieras agregar? Claro, Aide, pues te quiero agradecer a ti por el espacio. Tu programa, como dices, convierte temas de repente intimidantes para alguien que no tiene conocimiento en temas accesibles y comprensibles para todas las mujeres, ¿por qué no hombres, disidencias que intenten acercarse a por qué es importante reivindicar la forma en la que observamos a la mujer, la forma en la que pensamos en ella y cómo nos expresamos? Entonces, muchas gracias, Aide. Muchas gracias a ti, querida Michelle. Mucho éxito. Gracias. ¿Dónde podremos verte próximamente? ¿Harás algunas presentaciones en Quintana Roo, en Cancún, Playa del Carmen? Pues todavía no sé si puedo dar mucho detalle, pero se está cocinando algo muy lindo en la Feria del Libro de Playa del Carmen por el momento. Me van a poder encontrar también en la Filey. Ese tengo fecha, me parece que es el 21 de marzo, no quiero errar, pero ya próximamente cuando salga el programa ya estará ahí la fecha en la que estaré presentando mi novela. Y esas son las dos por el momento. Excelente, pues sí, para tener el libro firmado por Michelle, primera novela, Lo Inevitable de Nosotros. Mucho éxito, querida Michelle. Enhorabuena. Gracias. Por el libro, que sean muchos más. Gracias. Tu camino es este camino de muchas otras jóvenes que con esta conversación estoy segura que se animarán, que tratarán de ver todos esos miedos que nunca se van a ir, van a seguir estando ahí. Y esa es la verdad, los miedos no se van. El impostor, como bien dice, hay que aprender a convivir con él. Y seguir adelante. Muchas gracias, querida Michelle. Te mando gracias a ti, Aide. Un abrazo. Hasta la próxima. Y aquí llegamos al final de esta emisión de Feminismos en corto, sin tanto rollo, no sin antes darle las gracias a quienes lo hacen posible. A Diego Ramírez en la edición de video, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, a Jorge Sacramento, gerente general de CIPSE TVQ, a Alma García, directora general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serra. Y recuerda, el feminismo no mata a nadie, en cambio el machismo mata al menos a 10 mujeres cada día, tan solo en México. Muchas gracias y hasta la próxima.